Hola, ¿qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a Cuentas Claras. Soy José Antonio Hernández y una vez estamos juntos para analizar, para tratar y platicar del Sistema Nacional Anticorrupción, de la corrupción, un fenómeno que nos aqueja y que vivimos día a día. Y por lo cual hoy me permití invitar a Alejandro Legorreta, quien es presidente de Opciona y es creador del Corrupcionario Mexicano. Alejandro hizo este libro, lo creó. Lo prologó Diego Luna y participan 14 caricaturistas que lo ilustraron. Bienvenido, Alejandro, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, José Antonio, y estar en un espacio tan importante me da muchísimo gusto y te agradezco la invitación. Pues muchas gracias, sobre todo que tendremos la opinión de un ciudadano, de un empresario y de alguien que creó este corrupcionario mexicano. Me gustaría empezar porque aquí hemos debatido, y quienes nos han seguido, hemos debatido en varias ocasiones sobre el fenómeno de la corrupción. ¿Qué lo origina? Si es cultural, si es endémico, si es sistémico, pero bueno, finalmente nos involucra a todos. Y este libro que tú has creado, que es El Corrupcionario, que de hecho se presentó en el Senado de la República. Así es. Me parece interesante el fenómeno que se da, porque en México, con cosas tan serias como la muerte, con cosas tan serias como la corrupción, lo vemos por el otro lado, quizá un poco chusco, desde esta parte cultural, de la cultura popular, porque lo vivimos a todos los niveles. ¿Cómo es que se le ocurre a un empresario crear este corrupcionario mexicano? Sí, yo te diría que consciente de que la corrupción es la fuente de los principales problemas del país. Me he dedicado en los últimos 10, 15 años a promover las inversiones en México, a hacer lo que hace cualquier empresario responsable en el país, ni más ni menos. Pero también me empecé a dar cuenta muy pronto que la corrupción estaba frenando el potencial del país. Y que también a través de la Fundación Legorreta Hernández, en donde pues llevamos 10 años trabajando, sobre todo en comunidades de Yucatán, porque soy ciudadano yucateco, me daba cuenta y me doy cuenta cómo los más perjudicados de la corrupción son las personas de menos recursos. Conforme menos recursos tienen, más les perjudica la corrupción. Y de ahí entonces que decidimos crear, Gustavo Rivera, quien es el director ejecutivo de la organización, y tu servidor, Opciona, que es una organización de la sociedad civil, y dijimos, vamos a entender cómo vive y convive el mexicano con la corrupción. Empezamos a hacer, porque el corrupcionario es el resultado de un análisis científico, no el resultado de un par de cervezas y tequilas con amigos. Claro. No, y además es que es un tema mucho más profundo. Exactamente. Pero que sí, la manera en que lo abordaron nos puede acercar a todos. Y esa fue la intención. Yo te diría que fueron decenas de grupos de enfoque, de encuestas nacionales, de trabajo de gabinete, que nos permitió encontrar cómo las personas tenían ya un lenguaje paralelo al lenguaje con el que nos comunicamos de manera frecuente, hablando de los moches, de las mordidas, del diablito y demás, que dijimos, en la medida que lo documentemos y lo pongamos sobre la mesa, en la medida que va a ser más fácil abordar el problema, con varios objetivos. El primero fue el que cuando se trata de temas que nos incomodan, como puede ser la sexualidad, como puede ser las adicciones, muchas veces los mexicanos nos da miedo entrarle al tema. Si bajábamos, siendo un tema tan relevante, si bajábamos el nivel de debate, algo mucho más chusco y con picardía mexicana, íbamos a tener una mayor probabilidad de que la gente le entrara al tema, al debate. También que no lo viera como algo lejano, que no viéramos nada más los millones de pesos que defraudó Duarte, Borges o que pasaron en Pemex, y que también habláramos de la corrupción cotidiana, que al final es la que también indigna a la gente de manera sustancial. Bueno, y la más cercana, la que vivimos a diario, ¿no? Y luego también contamos entonces, como mencionabas, con el apoyo de personajes tan relevantes a nivel nacional e internacional como Diego Luna, como 14 caricaturistas que dijeron, vamos a sumarnos para darle mayor contenido al corrupcionario y que eso permita que los jóvenes, que también es muy importante entrar pues que los jóvenes vayan haciendo suyo este tema, pero que lo vayan haciendo suyo de una manera, yo no te diría que divertida, pero sí algo que les llame la atención. Si lo hacemos, si todo esto fuera una recopilación de datos y cifras, pues va a ser muy difícil que los jóvenes le entren a que realmente se involucren a ver por qué les afecta en su vida diaria. Como muchos estudios que hay, pero son tan lejanos a ellos que no los consultan y ni siquiera saben de qué van. Y después encontramos que era el ejercicio correcto.
siendo profesor de la Universidad Iberoamericana, empezamos a hacer también, aproveché las clases para compartir con ellos y efectivamente encontramos que de esta manera iba a ser mucho más fácil que pudiéramos entrar al lenguaje de los jóvenes, y luego eso también nos ha abierto puertas con otras universidades para decirles por qué les afecta en su vida diaria la corrupción a los jóvenes y en general a todos los mexicanos. Bueno, me parece importantísimo que con las nuevas generaciones se empiece a abordar el fenómeno, porque adoptarlo y adaptarlo a la vida que hoy vivimos, que es completamente distinta a la juventud que vivimos nosotros, ¿no? Sin duda. Sin embargo, el fenómeno siempre ha estado. El fenómeno siempre ha estado. Yo creo que, y estamos convencidos que es un problema sistémico que absorbe de diferentes magnitudes y en diferentes contextos a que los ciudadanos tengamos muchas veces que participar en la corrupción. Y identificamos, algunos de los hallazgos que encontramos fue que hay quien participa en la corrupción para enriquecerse, y ahí estamos hablando de estos exgobernadores tóxicos, de muchos funcionarios y de muchos pseudoempresarios también, que pues lo hacen para enriquecerse. Luego encontramos también que hay quien lo hace por necesidad, ¿no? Alguna persona que por saltarse un trámite o porque no tiene tiempo para hacer la fila, acaba dando una gratificación, una misma mordida. Y luego la más grave, la más cruda y la que más daño le hace al país, que es quien participa en la corrupción por necesidad. Y ahí estamos hablando de la señora que tiene que dar un moche para que le entregue una medicina que en teoría debería ser gratuita en el IMSS, o que tiene que dar una mordida para que acepten a su hijo en la escuela pública. Ese tipo de corrupción que es tan cotidiana y que tanto daño le hace al país, es la que estamos identificando también en este y en otros estudios que vamos a venir sacando a lo largo de este año. Yo hablaba de estos roles diferentes que juegas tú, que me parecen importantes, porque la participación ciudadana en este gran andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción es lo que está haciendo la diferencia. Que se están conjuntando esfuerzos, donde sí participan 6 instituciones, pero el séptimo gran pilar es la participación ciudadana. Entonces, me parece muy importante que desde esta óptica de ciudadano, de padre de familia, de catedrático, de empresario, se haya hecho y haya resultado en este corrupcionario mexicano, donde, ¿qué más encontraste? Porque hace unos días nuevamente la OCDE da los resultados. De hecho, viene José Ángel Gurría a México y nuevamente México, el primer país en corrupción de 35 países integrantes de la OCDE. Más allá de lo que ya sabemos o vivimos a diario, ¿qué más encuentras en este corrupcionario, en la elaboración del libro? Bueno, sin duda que hay una enorme desconfianza, porque lo que estamos viviendo en México, yo lo resumiría con una profunda crisis de desconfianza y de simulación, que a la vez, conforme sigue habiendo más simulación, se sigue descomponiendo la confianza y sigue habiendo más desconfianza, sobre todo en las instituciones. Y eso a nadie le conviene. Una de las cosas que encontramos es que, por ejemplo, 42% de las personas, cuando les preguntamos qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra ley, piensan en corrupción. Y eso es muy grave, porque entonces quiere decir que no confían en el árbitro que regula las relaciones entre nosotros, tanto dentro de los hogares como fuera de los hogares. Y creo que son de los hallazgos muy importantes, al igual que la poca confianza que hay, siendo el poder siendo el canal del Poder Judicial. En el mismo Poder Judicial, en los jueces, no tienen una aceptación de arriba del 25%. Algo que me parece muy grave. La idea de que estemos nosotros presentando esto es para construir más ciudadanía que al final no hace nada más que nutrir al Estado mexicano. Yo creo que cualquier gobernante que de verdad busque lo mejor para el país no puede más que aplaudir las iniciativas ciudadanas que permitan darle más vida y más alma a las instituciones, porque lo que está pasando es que se están quedando sin alma, y se están quedando sin alma porque no está habiendo una participación ciudadana lo suficientemente poderosa que permita entonces que haya mayor transparencia y rendición de cuentas. Sí, bueno, es que también esa parte es todo un tema. Cuando tú pretendes llegar a la ciudadanía, desafortunadamente te encuentras con que no les interesa. Hay un gran desinterés, una dejadez, porque no les interesan los temas.
ahora que tocabas el tema de los jueces, al final del día son impartidores de justicia desde el juez local hasta un ministro de la Así es. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, por ejemplo, a la ciudadanía no le interesa y no saben. De hecho, tenemos ahí un hueco con la gente que no tomó clases de civismo porque se cambiaron los programas, ahora ya regresó, pero ni siquiera saben de que el poder se divide en tres, de que hay jueces locales y federales. Y ante este desinterés, pues es muy complicado que la gente reclame o esté en una dinámica distinta. Son ya frases hechas, ya son... Y sí tienen que involucrarse más la ciudadanía. Sin duda, y es algo que también hemos venido invitando a la ciudadanía a que, a final de cuentas, el cambio va a empezar por uno y por el entorno que nos rodea. Todos estos jóvenes que, como bien mencionabas, a lo mejor no les tocó tomar clases de civismo, pero lo que es un hecho es que sí les tocó crecer muchos de ellos en hogares en donde a lo mejor también la simulación era la regla y no la excepción. No podemos pretender dejarle la carga de la educación de los niños y jóvenes al Estado. Al final, los conceptos básicos y los pilares los van a aprender en el hogar. Y luego entonces en las escuelas van a aprender de matemáticas, español, civismo y algunas otras, digamos que tanto materias como maneras de convivir que son importantes. Pero sí hemos caído en una simulación también como sociedad en donde no terminamos de asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Con esto no quiero defender yo a gobiernos corruptos que están simulando. Lo que no quiero es caer en un discurso facilón que diga y nada más señale a los gobernantes como los causantes de esta crisis de confianza que estamos viviendo. Creo que la ciudadanía tiene un peso responsable porque somos los actores más importantes del país, porque así debe ser en cualquier país. Haciendo el énfasis de que un servidor público, porque creo que es importante eso, sí tiene una mayor responsabilidad. Y la tiene por dos razones. Porque la ley así lo dicta y porque ese es el espíritu verdadero del servicio público. No, y porque además le pagan de los recursos públicos. Entonces, eso está clarísimo. Pero también creo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad de hacernos responsables de nuestras acciones, de informarnos, de exigir y de cumplir. Si tenemos esas tres variables, pues no tendríamos por qué no participar cada vez más en la vida pública. Lo que mencionas del Sistema Nacional de Anticorrupción, la pieza medular va a ser el Comité de Participación Ciudadana. Claro. No hay duda. Es la pieza medular, es lo que está haciendo la diferencia y es lo que pues todos le apostamos porque funcione. Porque en todo el proceso, porque además es un proceso con las diversas instituciones que va a caminar o no gracias a la vigilancia de la participación ciudadana. Así es, que además el órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción, como bien sabes, estará integrado por las 7 cabezas de las instituciones que lo integran, pero quien preside va a ser un ciudadano, ¿no? El mismo presidente del Comité de Participación Ciudadana. Entonces yo creo que tenemos que involucrarnos y luego también involucrarnos, que le estamos dedicando tiempo a eso también, en los sistemas estatales, porque donde veo que hay mayor simulación y mayor corrupción es a nivel estatal. Y no quiere decir que a federal no lo haya, pero digamos que tenemos un poco más de ojos que estamos vigilando a nivel federal las acciones que están realizando. Pero a nivel estatal y municipal, pues se están pasando unas cosas terroríficas. Bueno, lo que pasa es que ha habido inercias desde la ley 3 de 3, que fue una propuesta ciudadana, y que se replicara el modelo en el interior de la República, y ha habido resistencias. Alejandro, tenemos que ir a un corte, pero regresando me gustaría que nos compartieras, presentaste tu libro en el Senado de la República. ¿Cómo ha sido, no sé si decir bienvenido o no, este corrupcionario mexicano entre la clase política, si te parece bien? Con todo gusto. No se vaya, continúa con nosotros aquí en Cuentas Claras. Regresamos.